Alcohol. Todas las civilizaciones de las que tenemos registro inventaron alguna bebida alcohólica. Incluso las que no tuvieron contacto con otras por siglos inventaron su propia versión de una destilación del alcohol. Por eso en este video vamos a ver todo sobre el alcohol, cuáles son los mejores tipos y los menos dañinos, qué le hace a tu cuerpo y como ambos sabemos que vamos a seguir tomando aunque sea ocasionalmente, cómo compensarlo y evitar el daño que genera en nuestro organismo. Sin importar si tomas alcohol porque te gusta o porque te gusta lo que sucede después de tomar, el mecanismo por el cual actúa es el mismo. ¿Cómo emborracha el alcohol o cómo funciona el alcohol? Cuando tomamos alcohol, el etanol entra a nuestro estómago. Y el alcohol no es una proteína compleja o una grasa, no necesita un proceso digestivo extraño y muy complejo que tome mucho tiempo. Por esta razón, un porcentaje del alcohol que consumimos, aproximadamente el 20%, es absorbido directamente en nuestro estómago. Y en honor a tu tiempo te voy a explicar por qué cada uno de estos aspectos teóricos importa en tu vida cotidiana. En primer lugar, si solo el 20% del alcohol es absorbido en estómago y el píloro, que es lo que separa estómago de intestino, se cierra cuando estamos digiriendo una comida en estómago, la mejor manera de frenar una intoxicación por alcohol es comer una comida que tarde en digerirse en estómago para que mantenga al alcohol en tu estómago mientras tu hígado se deshace de ese 20% inicial que ya llegó a sangre. ¿Esto qué significa? Significa que el impacto total de ese alcohol que hayas tomado y lo que se absorba luego en intestino va a ser 20% menor porque tu cuerpo ya se sacó de encima ese primer quinto de la cantidad total de etanol que va a llegar a tu sangre. Para lograr esto lo único que tengo que hacer es comer una comida rica en proteínas. Y si te gustó este truco y otros similares que vas a ver en el video, suscríbete al canal porque vas a ver muchos videos más de este estilo. Y en segundo lugar, esta absorción estomacal es importante porque el 20% absorbido en estómago llega a sangre muy rápido, con lo cual realmente no podés conducir después de tomar alcohol, ni siquiera si es a pocos minutos de haber tomado. Y luego el etanol, o el alcohol básicamente que consumimos en bebidas, llega a tu intestino donde se absorbe el 80% restante. Pero como te dije antes, el etanol no necesita digestión, con lo cual acelerar el tránsito intestinal o ir al baño no nos sirve para eliminar parte de ese alcohol que tomamos por vía digestiva, porque simplemente se va a absorber muy rápido y lo que vamos a terminar haciendo es perder nutrientes que sí podríamos absorber del alimento que tenemos en el intestino. Una vez que llega a sangre, el etanol es oxidado por una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Esto forma algo mucho más grave que el etanol en sí mismo, que se llama acetaldehído. Este compuesto, el acetaldehído, es el que en tu cuerpo causa la enorme mayoría de los síntomas que llamamos resaca. Con lo cual, obviamente, si queremos disminuir el impacto del alcohol, mucha de nuestra estrategia se va a enfocar en disminuir la cantidad de acetaldehído que está circulando. Para que tengas una referencia numérica, el acetaldehído es 30 veces más dañino que el etanol para muchos tejidos de tu cuerpo. Con lo cual, en teoría, yo podría seguir tomando, reducir esta cantidad de acetaldehído y por ende tener 30 veces menos daño. Después de esta conversión, otra enzima llamada acetaldehído deshidrogenasa, junto con una sustancia antioxidante y clave en tu cuerpo llamada glutatión, convierten a esta sustancia tóxica en acetato y luego en acetil-CoA, que hasta podrías usar para producir energía en algo llamado ciclo de Krebs. Esta conversión sucede en el hígado y lo más importante que tenés que saber de todo el metabolismo del alcohol, tanto el que entró primero a sangre por estómago como el resto, es que tu cuerpo se saca de encima el alcohol a una velocidad fija. Si tomás 10 tragos a la vez, tu cuerpo no puede metabolizar más rápido el alcohol porque tomaste mucho. Teóricamente, la velocidad de metabolización del alcohol hace que tu cuerpo se pueda sacar de encima el alcohol de un trago estándar en unos 60 a 90 minutos, hora a hora y media. Esa es la velocidad ideal si tu cuerpo funciona bien, si tu hígado funciona bien, si no tenés hígado graso y si no estás agotando tus reservas de glutatión en oxidación y daño de otro origen que no tenga que ver con el alcohol. Y los estudios al respecto mostraron lo obvio, si tengo daño en el hígado va a funcionar más lento. En realidad la velocidad del metabolismo también depende del sexo, depende de la cantidad de glutatión que tenga, del tamaño de mi hígado, de muchos aspectos más. Pero la idea general que te puede llevar si querés ser conservador es que podemos sacarnos de encima un trago cada hora y media. Con lo cual, el segundo truco que te puedo mencionar acá, si no te importa la longevidad y el estrés oxidativo que causa el alcohol, es obvio. Toma un trago cada hora y media y no más. Si aprendes a regular la ingesta en una fiesta, por ejemplo, podrías en teoría mantener siempre la cantidad de alcohol en sangre ideal para poder disfrutar sin pagar las consecuencias negativas, sin que sea una subida y bajada repentina, sino que se mantenga constante la cantidad a lo largo de la noche. El problema es que cada paso que hacemos para sacarnos de encima al alcohol
genera algo dañino llamado especies reactivas del oxígeno y obviamente estrés oxidativo. Y nos reduce la cantidad de NAD, que va a impactar negativamente en tu longevidad y en tus niveles de energía. Y el obvio tercer truco que vamos a poder aplicar para reducir el daño y las consecuencias de tomar alcohol va a ser ayudar a nuestro cuerpo ya no a metabolizar el alcohol per se, sino a lidiar con esta oxidación que es consecuencia del metabolismo del alcohol. Hasta acá es todo muy interesante, pero si viniste a mi canal, sabes que va a haber una contra. Y en el caso del alcohol, no es una contra menor. Tenés que entender, lógicamente, cuáles son las consecuencias del consumo. En primer lugar, tenemos acumulación de grasa corporal. El alcohol nos hace ganar peso, es muy simple. Incluso si tiene beneficios que ya vamos a ver, y tanto si te gusta tomar como si no, el alcohol es muy caro desde una perspectiva calórica. Son muchas calorías con nulo valor nutricional, lo que llamamos normalmente calorías vacías. Lo interesante de esto es qué sucede en tu digestión. Normalmente nosotros consumimos hidratos de carbono, consumimos grasas y consumimos proteínas, los tres macronutrientes. Para tu cuerpo, en la mayoría de los casos, le es más fácil digerir hidratos que proteínas complejas. Pero cuando tomamos alcohol, la prioridad absoluta de tu cuerpo es sacarse el alcohol de encima. Para tu cuerpo, lo quieras o no, estás intoxicado y vas a tener que procesar el alcohol antes que la comida. Pero hay un problema más. Esto significa que vas a tender a almacenar los excedentes de energía que comiste, como azúcares o hidratos, junto con el alcohol, como grasa subcutánea y también como grasa visceral. Y además la grasa visceral es siempre más dañina que la grasa subcutánea porque afecta el funcionamiento de tus órganos. Como te prometí al inicio de este video, te voy a ir dando soluciones para cada una de estas consecuencias. Si bien la solución más práctica desde un punto de vista calórico y de grasa sería no consumir alcohol, podés neutralizar este efecto con ayuno intermitente y con ejercicio aeróbico durante las horas de ayuno para acelerar tu metabolismo y para poder lograr más flexibilidad metabólica y usar grasa como fuente de energía. El segundo punto es más discutible y es que acelera el envejecimiento. Existen diferentes mecanismos por los cuales envejecemos y la realidad es que el envejecimiento es algo que aún no comprendemos por completo. Pero sí sabemos que el alcohol hace varias cosas en el cuerpo que aceleran nuestro envejecimiento. Nos deshidrata, reduce nuestros niveles de NAD, que va a impactar negativamente en tus niveles de energía y en el funcionamiento de tus mitocondrias, reduce el glutatión, que es uno de los principales antioxidantes que tiene tu cuerpo, por ende vas a acumular más estrés oxidativo y más daño, genera radicales libres y oxidación por esta misma razón, aumenta el colesterol VLDL que impacta negativamente en nuestra salud a nivel cardiovascular y en pocas palabras nos lleva a enfermarnos más y nos lleva a generar de repente una gran cantidad de especies reactivas del oxígeno y de radicales libres. Si sabes algo de longevidad, probablemente me digas, espera un minuto, en las 5 zonas más longevas del mundo, uno de los elementos que tienen en común estas zonas longevas es que consumen unas pequeñas cantidades de alcohol todos los días. Y aquí la clave, obviamente, son pequeñas cantidades. Tu cuerpo puede lidiar con pequeñas cantidades de un daño y salir fortalecido, algo a lo que llamamos normalmente estímulo hormético. Esto es lo mismo que sucede cuando agotamos un músculo para hacerlo crecer o cuando nos exponemos al frío y mejoramos nuestro sistema inmune o nuestra respuesta al estrés. Con lo cual, la respuesta a evitar que impacte negativamente en tu longevidad el alcohol es tomar muy poco de manera diaria o no tomar, por supuesto. Pero como la mayoría de las personas toman en altas cantidades de manera repentina un fin de semana o durante un evento social, nos vamos a dedicar más adelante a solucionar el daño luego de que hayas tomado para que impacte lo menos posible en tu expectativa de vida. Otro de los impactos más importantes que tiene el alcohol en tu sistema endocrino es alterar tus hormonas. Insulina, testosterona, hormona de crecimiento e incluso cortisol. Perjudica a todas. ¿Pero qué significa esto y por qué importa? Tomamos alcohol para relajarnos y desestresarnos. Y escuchamos que se usa para esto durante siglos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de esto. De hecho, todo lo contrario. Estudios nos muestran cómo el consumo de alcohol a largo plazo, o sea, de manera crónica, aumenta los niveles de cortisol y nuestra respuesta al estrés. Este estrés favorece la pérdida de músculo y favorece la acumulación de grasa. Con lo cual, usar el alcohol como herramienta para relajarse es una mala idea a largo plazo. Y a nivel de la insulina y el azúcar en sangre, el alcohol también te va a afectar. Cuando tomamos alcohol y llega a sangre, generamos un aumento del azúcar en sangre de manera repentina. Esto obviamente va a liberar insulina y la respuesta suele ser exagerada e importa por varias razones. En primer lugar, porque el aumento de insulina exagerado te puede dar como resultado una hipoglucemia, que te baje el azúcar en sangre, lo cual puede llevarte a una hipoglucemia, a que te desmayes o a buscar comida. Pero por otro lado, sin importar qué alcohol tomes, su consumo va a impedir el manejo del azúcar en sangre correcto. Todo esto significa, al final, acumular más grasa por comer la misma cantidad de azúcares, simplemente por el hecho de liberar más insulina y además de impedir que puedas utilizar tu propia grasa como fuente de energía.
Básicamente comiste lo mismo, pero más de esos azúcares se transforman en grasa y se almacenan de los que se hubieran guardado si no hubieses ingerido alcohol. En general esto afecta negativamente a muchas hormonas, pero un aspecto particularmente preocupante es el que tienen las hormonas sexuales. Esto es mucho más marcado con la cerveza, una bebida cuyo target de marketing son los hombres. Sin embargo, la cerveza y los congéneres que se generan en la fermentación de los licores más oscuros, que son básicamente otros tipos de alcohol, estimulan a los estrógenos feminizantes. Obviamente reducen la testosterona y tienen otras consecuencias negativas de salud que ya vamos a ver. Y básicamente los congéneres, por si no lo conocías, son los otros alcoholes que no son etanol que se producen durante una fermentación y suelen estar en más cantidad en brandy, en whisky y en otro tipo de alcoholes. ¿Qué puedo hacer al respecto? Elegir alcoholes con el menor impacto en este área. Justo la cerveza, por las cantidades consumidas, la presencia de productos inflamatorios y las alteraciones hormonales, no encabeza la lista de los menos problemáticos. La siguiente consecuencia es el daño en tu cerebro. Sí, suena fuerte, pero el concepto es simple. El alcohol tiene la capacidad de afectar a tus neurotransmisores, los mensajeros del cerebro que usan tus neuronas para comunicarse entre sí. A los que más afecta son a la adrenalina y a la noradrenalina, pero no son los únicos. Pensalo así. Si el mensaje no llega o llega mal, tu cerebro obviamente va a funcionar mal. De hecho, el alcohol te relaja porque aumenta un neurotransmisor llamado GABA, que es el más importante para reducir la excitabilidad neuronal y dormirte. El mismo que estimulan, por ejemplo, las benzodiazepinas como el clonazepam. Y esta es una de las principales razones por las que muchas personas necesitan consumo de alcohol para conciliar el sueño. Un muy mal combo por si no te diste cuenta hasta ahora. A su vez, el alcohol inhibe el glutamato, el neurotransmisor que excita a tu cerebro. Genera un pico de serotonina, que es la razón por la cual podemos experimentar algo de placer posterior a la ingesta de alcohol, y lamentablemente nos desensibiliza de la dopamina. Esto significa que lo que nos estimulaba antes ya no alcanza para estimularnos y no tenemos que tener adicción al alcohol para que se cumpla este efecto, aunque obviamente podemos generarla con el tiempo. Simplemente vamos a necesitar más dopamina para sentirnos motivados y a lo largo del tiempo, esto sucede con cualquier sustancia que afecte a la dopamina, podemos tener un síndrome que se llama amotivacional. Nada nos alcanza para estimularnos y para hacer el esfuerzo que tenemos que hacer. Esto ya es un problema de por sí, pero luego del efecto que tenés en neurotransmisores, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Con lo cual, cuando estás durmiendo, todo ese GABA que liberaste repentinamente y te ayudó a acostarte, se acaba. Y todo ese glutamato excitatorio que impediste liberar, se libera. Y nos podemos despertar en la mitad de la noche o simplemente tener una muy mala calidad de sueño. Algo que podemos ver fácilmente si monitoreamos al sueño. Quizás esto no sea un problema para vos, pero tenemos que entender que nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores controlan nuestro comportamiento, controlan nuestra satisfacción, controlan nuestra salud y controlan nuestro estado de ánimo. Si no sabes cuán fuerte es el impacto que esto tiene en tu vida cotidiana, pensá en la toma de anticonceptivos y cómo estos pueden modificar la pareja que una mujer encuentra atractiva durante su consumo. En la vida cotidiana esto puede significar menos motivación, peor estado de ánimo y menos satisfacción de la vida en general. Pero además de dañar a los mensajeros, daña al tejido del cerebro y a tus neuronas y glía. Esto sucede porque cuando eliminamos al alcohol producimos estos radicales libres de los cuales te contaba antes, que dañan a nuestras células y generan estrés oxidativo, que es un proceso que sabemos que acelera el daño cerebral y la aparición de demencias y otros trastornos de memoria. Y lamentablemente estudios del flujo sanguíneo muestran cómo el consumo de alcohol disminuye el flujo de sangre y la llegada de oxígeno a zonas claves del cerebro, incluso por periodos largos después de haber consumido. Esto no significa que tengo que tener etanol en sangre para que ese flujo se vea alterado. Esto implica una disminución de la memoria, una reducción de la velocidad de procesamiento de información y empeora nuestra performance cognitiva en general. Si vas a tomar igual, al menos aplica los consejos de estos videos que te dejo en la descripción para aumentar tu performance cognitiva y compensarlo. Y en quinto lugar tenemos al sueño. Obviamente por lo que te dije antes entendés que no va a tener un impacto positivo en el sueño. La copa de vino que te hace dormir también acorta la duración del sueño total, básicamente las horas que dormís si nadie te despierta, las que de verdad tu cuerpo necesita, y empeora la calidad de sueño. Básicamente te quita sueño REM y en menor medida también te quita sueño profundo. Lo que vemos en una polisomnografía y estudios del sueño con el consumo de alcohol básicamente son microdespertares, luego de que se acabe ese efecto sobre los neurotransmisores que te contaba antes. Y además, reduce la profundidad del sueño profundo, no solamente la cantidad de sueño profundo, sino la cantidad de ondas delta que yo puedo generar. Básicamente, esta menor cantidad de sueño profundo y esta menor profundidad de este sueño profundo tienen menos efectos positivos en el cuerpo, básicamente menos reparación de los tejidos, menos recuperación de los niveles de energía y varias cosas más. Y algo muy interesante, que si ya pasaste
pasaste los 30 hace rato como yo, seguramente ya experimentaste, es que a medida que nuestros niveles de NAD caen y nuestras mitocondrias funcionan peor, si encima agravamos la calidad de sueño, es mucho más difícil recuperarnos de una noche de alcohol de lo que era a los 18 o a los 20 años. Durante el sueño, el alcohol aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Un claro ejemplo del estrés que representa para tu cuerpo y de que reduce la eficiencia del sueño en general. Y en sexto lugar tenemos a la flora bacteriana. Algo que entra a tu sistema digestivo y daña tus células, que ya per se tienen mecanismos de defensa y sistemas enteros para regenerarse, también va a dañar a microorganismos que viven adentro tuyo y que no tienen la suerte de tener estos mecanismos regenerativos. Este es el caso obvio de la flora bacteriana. Cuando el alcohol llega a tu estómago, daña la mucosa, tanto intestinal como estomacal. Estimula la liberación de ácido clorhídrico a corto plazo, pero a nivel crónico la impide. Y en intestino delgado genera más permeabilidad intestinal porque daña tu barrera y permite la entrada a sangre de sustancias que no deberían entrar en primera instancia, generando que tu sistema inmune se vea todo el tiempo comprometido respondiendo a este ingreso y agotándolo. Por este mismo daño a largo plazo es que es común encontrar en los bebedores crónicos que generen SIBO o sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado o incluso sobrecrecimiento fúngico. Esto da lugar a más liberación de sustancias dañinas por una mala flora bacteriana, como las endotoxinas, e incluso te hace más difícil el correcto manejo del azúcar, que ya estaba impedido como te contaba antes. Imagínate que lidiar con estas endotoxinas aumentadas, con vía libre para llegar a sangre y un sistema inmune impedido, no es una gran combinación para que no te enfermes y para que no generes patologías a largo plazo. Agrega el estrés y tienes el combo completo. Entiendo que esto es mucho de qué preocuparse, pero vamos a ver soluciones y alternativas para que puedas compensar la mayoría de este daño y para que entiendas, según lo que te sucede, cómo mejorarlo o cómo prevenirlo. El primer problema que seguramente hayas experimentado después de tomar alcohol es la resaca. Básicamente la resaca es un conjunto de síntomas que van desde fatiga, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, niebla mental, diarrea, hasta mareos, dolor muscular o debilidad. El conjunto de síntomas está dado por varias cosas las que te mencionaba antes. Metabolitos del alcohol, como el acetaldehído principalmente, alteraciones de los neurotransmisores, factores inflamatorios y esta disfunción mitocondrial, esta disminución de la cantidad de energía producida. La resaca suele aparecer unas 6 a 12 horas después de haber tomado alcohol, como resultado de esta alteración de las hormonas, de deshidratación, de inflamación, de alcoholes impuros también y del daño de los metabolitos que te mencionaba antes. Los alcoholes impuros están más concentrados en las bebidas peor destiladas, las bebidas alcohólicas de mala calidad básicamente. Sí, esto significa que una bebida alcohólica de mala calidad da como resultado una resaca peor que una buena bebida alcohólica. Pero la resaca puede agravar por sustancias que consumas como los congéneres que te mencionaba antes, el consumo de azúcar y por otro lado el consumo de sulfitos históricamente se asociaba con agravar la resaca, pero no hay mucha evidencia de eso hoy en día. De todas maneras, un 1% de la población hace alergia a los sulfitos y la histamina que podrías liberar si consumís estas sustancias podría agravarte los síntomas de la resaca, pero es muy rebuscado. Los congéneres, como te mencionaba antes, son otros tipos de alcoholes y están en el brandy, en el vino tinto y otros licores oscuros, y uno de esos congéneres es el metanol, que se metaboliza después en formaldehído, que es una sustancia extremadamente tóxica para tu cuerpo, que seguramente tenga un rol muy importante en la generación de síntomas de la resaca. Por otro lado, el azúcar que consumimos con todo el alcohol puede agravar la resaca porque puede enmascarar el consumo de alcohol y que consumas de más, puede agravar la deshidratación y ralentizar a nivel hepático el metabolismo del alcohol. Ahora viene la pregunta obvia que te estás haciendo si ya sabes que vas a seguir tomando alcohol, pero no querés experimentar una resaca. ¿Cuánto alcohol podemos tomar sin experimentar síntomas de resaca? Efectivamente hay estudios sobre esto que determinaron algo llamado umbral de resaca. Este umbral existe y en condiciones normales nos dice cuánto alcohol podemos consumir sin sufrir una resaca intensa o síntomas importantes. El número que te voy a decir no es un consejo, es simplemente la cantidad que nos podemos permitir sin una resaca grave. El umbral de resaca es 1 gramo de alcohol por kilo de peso. Para que tengas una referencia, un trago estándar, no el que hace tu amigo, uno estándar, tiene 14 gramos de alcohol. Esto significa que una persona promedio va a poder tomar 5 tragos antes de parecer una resaca muy intensa al día siguiente. De todas maneras, esta es una regla general y hay muchos aspectos que pueden impactar en cómo manejas el alcohol como tus genes. Como te contaba antes, hay mucho que determina cómo nos impacta el alcohol en el cuerpo. Nuestro peso, sexo, salud, si comimos o no, y muchas más. Pero hay otro aspecto que es esencial para determinar si somos capaces de terminarnos una botella o si nos vamos a marear con una copa de vino. Nuestro ADN.
Podemos medir nuestros genes y evaluar en base al resultado si tenemos más o menos riesgo de producir acetaldehído, y mis resultados muestran que soy más sensible al alcohol que lo normal. Especialmente tengo riesgo de aumentar mi presión arterial si consumo alcohol, con lo cual lógicamente debería tomar menos que una persona estándar. Esto no significa que tengas que medir tu ADN y tu respuesta al alcohol, pero te puede dar más información sobre cómo respondes vos específicamente, sobre si te vas a enrojecer después de haber tomado alcohol, si te vas a vasodilatar, si tienes riesgos cardiovasculares aumentados, etc. De hecho, podemos medir muchas de las enzimas que convierten el alcohol en acetaldehído y que luego eliminan el acetaldehído para entender cuán rápido vamos a poder metabolizarlas. A su vez, lo que tomamos realmente nos puede hacer la diferencia. En líneas generales, a más pura es la fermentación y el producto final, más saludable es para nosotros ese alcohol, porque no trae congéneres como los que te mencionaba antes. Y otras sustancias como el vino y la cerveza traen sulfitos o levaduras. Esto significa que en términos de concentración de sustancias dañinas vamos a tener menos en el vodka, luego en el gin, en tequila, en whisky, en vino y cerveza. La ventaja obvia del vino y la cerveza es que suelen implicar un mucho menor consumo de gramos de alcohol totales. Aquí el problema más importante lo tiene el whisky y otras bebidas oscuras de alta graduación, porque traen lo peor de los dos mundos. Traen, por un lado, alta cantidad de congéneres que agravan los síntomas del alcohol y alta graduación alcohólica. Si consumís cerveza, tu mejor opción, aunque no popular, es cerveza sin trazas de gluten. Esto no tiene que ver con si sos sensible al gluten o no, tiene que ver con que la cerveza per se ya genera permeabilidad intestinal gracias a los péptidos de gliadina. Hay que tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, si estás buscando bajar de peso, es necesario que sepas que el alcohol tiene en promedio 7 calorías por gramo. En segundo lugar, para hacer una dieta cetogénica bien hecha vas a necesitar no tomar alcohol. Y si aún así querés tomar, tengo buenas noticias. Existen alternativas al alcohol como el 1,3-butanediol, que es un alcohol, pero es muy diferente al etanol que todos hemos consumido alguna vez. Este es un alcohol que originalmente fue estudiado por la NASA y tiene dos particularidades buenas. Por un lado, genera un efecto similar al del alcohol clásico cuando se consume, pero por otro, cuando tu cuerpo tiene que eliminarlo, en vez de convertirse en acetaldehído que te da los síntomas de la resaca y es bastante dañino, o en formaldehído como algunos congéneres, se transforma en beta-hidroxibutirato. Si sabes algo de cetogenia, probablemente recuerdes que el beta-hidroxibutirato es uno de los principales cuerpos cetónicos que puede usar el cuerpo como fuente de energía y tiene efectos positivos como la reducción de la glucemia, del colesterol, reducir el apetito, ser neuroprotector y ayudarte a perder peso. Por otro lado, si la mayoría de los síntomas de resaca dependían del acetaldehído y aquí no se produce, es esperable que no haya resaca. La cantidad de beta-hidroxibutirato producido va a ser mucho mayor en las personas que hacen una dieta cetogénica o ayunan, pero igual es interesante que existe una opción infinitamente menos dañina que el acetaldehído y el alcohol normal que encima produzca un cuerpo cetónico. Otra sustancia que se usa como reemplazo del alcohol y que puede dar los mismos efectos a nivel social sin las contras es la cava, que normalmente se usa en Polinesia, donde hay bares especializados en cava. La contra importante de la cava es que la manipulación y el almacenamiento incorrecto de la raíz pueden permitir el desarrollo de un microorganismo que libera toxinas dañinas para tu hígado. Si bien es extremadamente raro, es importante que sepas el origen de esa raíz cuando vas a consumirla. Estas dos son muy buenas alternativas, pero son difíciles de conseguir en líneas generales. ¿Y qué influencia la absorción del alcohol y cómo nos afecta? En primer lugar, nuestro género. En la mujer, el efecto del alcohol a igualdad de dosis es más intenso y dura más. Esto sucede porque la mujer tiene mayores niveles de estrógenos y de grasa corporal y suele además tener más bajos niveles de agua en el cuerpo. Todo esto disminuye la cantidad de alcohol que puede ser absorbida por los tejidos y se mantiene elevada en sangre por más tiempo. Además, los hombres suelen tener niveles más elevados de esta enzima que convierte al acetaldehído y que lo metaboliza. Por ende, eliminamos más rápido metabolitos del alcohol en sangre. El segundo es el estado de ánimo. El alcohol exagera tu estado de ánimo. Un individuo deprimido se puede agravar bebiendo alcohol. Una persona fatigada o muy estresada puede intoxicarse con alcohol más rápido que alguien que no lo está, y en líneas generales el agotamiento físico, mental o emocional puede hacer que nos intoxiquemos más rápidamente. Luego tenemos a la tolerancia, que por supuesto todos hemos visto en personas que consumen habitualmente alcohol, y esto sucede porque tu metabolismo se va haciendo cada vez más eficiente para el manejo de esta sustancia. No significa que sea algo beneficioso, solamente significa que vas a poder manejar mayores cantidades sin tener un efecto tan importante de impedimento de las funciones cognitivas, por ejemplo. Y luego, como tenemos una tasa fija de eliminación de alcohol, obviamente mientras mayores cantidades totales hayas tomado de alcohol a lo largo de un día,
más vas a poder acumular en sangre altas cantidades de etanol. Y por otro lado, mientras más rápido consumas esas cantidades, por supuesto mayores van a ser las concentraciones a las que llegues de etanol en sangre por esta velocidad fija de metabolismo del alcohol. Y tres aspectos menos conocidos de la absorción del alcohol y de cómo nos intoxicamos cuando lo consumimos es que las personas entrenadas que tienen menos grasa corporal y más músculo tardan más en verse afectadas por el alcohol porque algunos de nuestros tejidos pueden absorber alcohol y otros no. La grasa no puede hacerlo. Por ende, quien tiene más cantidad de grasa y menos cantidad de músculo tiene menos posibilidad de absorber en sus tejidos al etanol. Y otro de los aspectos que descubrí por las malas en el Aconcagua es que el consumo de alcohol a alturas aumenta la velocidad a la cual nos podemos intoxicar por su consumo. Por ende, dependiendo de la altura a la que estamos sobre el nivel del mar, podemos llegar a duplicar el efecto que tiene un trago en nuestro organismo simplemente por estar a más altura. Y esto, por supuesto, solo dura mientras nosotros no podamos aclimatarnos a esa altura. Y el último de los fenómenos que modifica nuestra absorción es el consumo de bebidas carbonatadas, de bebidas con gas. Ese gas que consumimos, no importa si lo consumimos en conjunto con el alcohol y era una bebida no alcohólica como una soda o un agua con gas, o si era propiamente del alcohol, aumenta la presión en el tubo digestivo tanto si está en estómago como en intestino, y esa presión acelera la velocidad a la cual nosotros absorbemos etanol en sangre. Por ende, ten en cuenta todas estas variables porque cambian el resultado de cómo te va a impactar el alcohol que consumas. No te preocupes, hay mucho que podemos hacer para mitigar el daño o evitar el daño que el alcohol hace en nuestro organismo. Pero uno de los aspectos más extraños es que a pesar de todo lo que genera en nuestro cuerpo, como el daño en neurotransmisores, por ejemplo, o la alteración de la regulación de las hormonas y mucho más, la incidencia de enfermedades cardiovasculares en aquellas personas que consumen alcohol de manera moderada es menor que las personas que no consumen nada de alcohol. Con moderada me refiero a un máximo de 28 gramos de alcohol por día en hombres, básicamente 2 tragos, y un máximo de 14 gramos por día en mujeres. Es muchísimo alcohol. De todas maneras, esto no significa que tomar alcohol te salve de un infarto. Correlación, que dos cosas sucedan juntas, no significa causalidad, que una sea la causa de la otra. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la resaca y el daño por alcohol? Tenemos diferentes niveles de complejidad y te voy a nombrar todos, pero empecemos por los que todo el mundo puede hacer siempre. El alcohol deshidrata, con lo cual podemos responder mejor al consumo de alcohol si estábamos correctamente hidratados al inicio del consumo. Esto significa tomar agua y los minerales necesarios de manera diaria. Internet y las redes sociales están llenas de reglas sobre cuánta agua tomar. Todas tienden a mostrarnos que tomamos menos de lo que necesitamos, pero la verdadera medición de hidratación se hace gracias a la densidad de la orina. Y suele mostrar que la mayoría de las personas están ligeramente deshidratadas. Incluso atletas antes de una competencia, a pesar de que sabemos que la deshidratación agrava nuestra performance, que 1% de pérdida de agua puede agravar hasta 10% de nuestra performance deportiva. Y si ya estás en un evento consumiendo alcohol, la regla obvia es un vaso de agua con una pizca de sal por cada trago que consumas. Si sos hipertenso, podés usar oligoelementos en lugar de sal para que no te aumenten la presión. Y en segundo lugar, podemos hacer una comida rica en antioxidantes que puede ayudarnos a responder mejor frente al daño del alcohol. No va a reducir la resaca, pero va a hacer que el daño a largo plazo sea menor, porque estos antioxidantes que consumiste te ayudan a eliminar el daño de los radicales libres que generaste por el alcohol. Luego tenemos elementos a evitar. Algunas sustancias representan una carga para órganos específicos. Si el hígado ya tiene un trabajo extra dependiente de elementos como el glutatión para poder metabolizar el alcohol que consumiste, no consumas otras sustancias que necesitan mecanismos similares a nivel hepático, como por ejemplo consumir paracetamol. Si consumo alcohol y antiinflamatorios, ¿cuáles son las cifras seguras? Consumir la dosis de alcohol que está por debajo del umbral de resaca junto con dosis normales de antiinflamatorios no suele ser un problema si no se sostiene en el tiempo y si no llevas mucho tiempo ya tomando antiinflamatorios. Además, ten en cuenta que en muchos países desarrollados más de la mitad de los adultos toma alcohol de manera rutinaria y un cuarto toma paracetamol todas las semanas, con lo cual esta combinación no es rara para nada. Si querés reducir la inflamación para reducir algún dolor, usa herramientas naturales como la cúrcuma, que podés tomarla en forma de suplemento, o la serrapeptasa, que es una enzima que ayuda a reducir la inflamación. Te dejo mi video sobre cúrcuma en la descripción por si no lo viste. Por otro lado, la cafeína que consumas junto con el alcohol inhibe a la hormona antidiurética. Esto significa ir a orinar con más frecuencia, agravando la deshidratación. Si vas a tomar algo similar al café, previo a la toma de alcohol, puedes elegir un té verde, por ejemplo, que va a tener un menor efecto sobre esa deshidratación. Y el último elemento a evitar es el azúcar. La mayoría de los tragos y bebidas alcohólicas tienen alguna forma de azúcar o endulzante. Esto existe para enmascarar el gusto del alcohol y ralentiza su metabolización en el hígado, además de hacerte acumular más grasa. Con lo cual acá la opción obvia es elegir el alcohol que no tenga ningún tipo de azúcar ni endulzante agregada cuando voy a consumirlo. Más allá de las cosas obvias que te nombraba antes, hay cosas más complejas que podemos hacer y que nos van a dar un resultado mucho mejor.
El juego obviamente está en acumular diferentes herramientas para mejorar resultados. Lo primero que podemos hacer en el día que sabemos que vamos a tomar es incorporar más fuentes de colina, como huevo, hígado o alfa-GPC, y esto sirve porque más colina nos garantiza que tenemos un nutriente esencial para el proceso de detoxificación metabólica en hígado. El ejercicio durante el día previo a la toma de alcohol protege al hígado del daño inducido por alcohol que vamos a consumir y potencia la actividad antioxidante, con lo cual también nos sirve hacerlo. Aquí vale mucho el concepto de microentrenamientos, algo corto e intenso que no te sobrecargue, que simplemente te sirva para mejorar a nivel metabólico. Y una hora antes de comenzar a tomar, si estás lo suficientemente hidratado, lo que vas a querer hacer es acelerar el clearance y eliminación de sustancias dañinas como el acetaldehído, este responsable de la resaca que te mencionaba antes. Algo importante que tenés que saber es que no hay una manera literal de acelerar la velocidad a la que nuestro hígado metaboliza el alcohol. La cifra que te mencionaba antes del hipotético trago por hora es estable. Puede acelerarse, pero solo si el metabolismo estaba impedido por alguna falta de sustancia necesaria, como el glutatión, y si me falta esta sustancia que es necesaria para metabolizar lo que me genera resaca, los elementos que me van a generar resaca van a mantenerse por más tiempo en circulación y van a agravar mis síntomas. Básicamente, a menos glutatión, más resaca. Y lo mismo sucede con todo daño hepático porque significa que no estás trabajando al 100% de lo que tus células podrían hacerlo. Podés mejorar esta circunstancia con silimarina, que además de proteger las células hepáticas de daño, activa un mecanismo protector que se llama NRF2 y te ayuda a gastar más lentamente el glutatión que tiene tu cuerpo. Te mantiene tus reservas de glutatión. La esquizandra es otra de las sustancias que cumple funciones similares a las de la silimarina. Nos ayuda a disminuir el daño que tenemos a nivel hepático y a mantener los niveles de glutatión en el tiempo. Además, el alcohol dificulta mucho la absorción de algunas vitaminas del grupo B, que además al ser hidrosolubles son más fáciles de eliminar por el cuerpo. Todo esto te da un riesgo mucho mayor de hacer déficit de estas vitaminas, sobre todo de la B12, y aquí el consejo obvio es suplementar con B12 y B9 en sus formas activas. Te dejo ambos videos en la descripción. Y lamentablemente esto significa que si tenés una dieta vegana que tiene alto riesgo de estos déficits naturalmente, sobre todo si ya llevas esta dieta por 2 o 3 años y tomás alcohol habitualmente, deberías o medir en sangre los valores de B12 o suplementar. Hay otras sustancias que también son importantes, como el zinc, por ejemplo, que por un lado amortigua la supresión del sistema inmune que tenemos luego del consumo de alcohol, pero que a su vez es necesario para la enzima que elimina el acetaldehído. Por ende, más zinc tenemos, más fácil nos es eliminar el acetaldehído. Y luego tenemos a la vitamina C, que actúa como antioxidante, y a la N-acetilcisteína, que reduce el daño del acetaldehído y sirve como precursor para el glutatión en tu cuerpo. Pensá que es tan útil para tu metabolismo hepático que muchas veces se da en internación cuando alguien tiene una intoxicación por paracetamol y otros antiinflamatorios similares. Y un agregado especialmente válido es la clorela. La clorela es un alga que tiene cientos de beneficios, entre ellos te ayuda a aumentar tus niveles de glutatión, eliminando el acetaldehído y reduciendo los síntomas de resaca. Pero también ha demostrado en estudios en Japón reducir los niveles de alcohol en sangre y de etanol en el aire exhalado. De hecho, fue la única de las sustancias que estudié para este video con la capacidad de reducir el etanol en sangre. Y lo logra sin las contras del carbón que luego vamos a ver. Pero en conjunto podemos tomar glutatión de 250 a 500 miligramos, 200 miligramos de silimarina, de 250 a 400 miligramos de esquizandra, vitaminas B9 y B12, zinc de 15 a 25 miligramos, una cantidad normal de vitamina C como 1000 miligramos o 1 gramo, y los estudios mostraron efectividad sobre la clorela con unas 40 tabletas, que es una cantidad bastante elevada. Pero ¿qué hacemos si llegamos tarde? Si nos acordamos de esta información cuando ya estamos bebiendo. Luego de tomar, si llegamos tarde, aún hay cosas que podemos hacer. Podemos usar una sustancia llamada dihidromircetina, que se usa históricamente en China para tratar la resaca. Y se cree que su efecto sucede gracias a la protección que nos brinda frente a estas especies que te contaba antes llamadas especies reactivas del oxígeno. Lo positivo es que incluso si ya estamos tomando, podemos consumir clorela luego de beber alcohol. Solamente no va a tener los mismos beneficios que si lo hicimos de manera previa. Y uno de los efectos importantes de la clorela es que puede disminuir la cantidad de etanol en sangre porque absorbe parte de ese etanol cuando está en tu intestino. Y de la misma manera que parte de la ayuda que te brinda la clorela es captar ese alcohol previo a su absorción, esto también sucede con el carbón, que de hecho se usa habitualmente luego de intoxicaciones por alcohol. Solemos necesitar unos 500 miligramos de carbón activado para lograr este efecto. De todas maneras, el uso de carbón activado tiene un aspecto negativo importante que no tiene la clorela. Y es que no solamente frena la absorción del etanol, sino también de muchos nutrientes, con lo cual no es mi primera opción, pero es barato y es ubicuo.
Y antes de acostarte, ten en cuenta que el alcohol inhibe la secreción de melatonina en tu cerebro, lo cual obviamente impide el sueño correcto, además de impedir la liberación de testosterona y de hormona de crecimiento que te contaba antes que sucede además cuando dormimos. Probablemente recuerdes a gente durmiéndose después de haber tomado, pero esto sucede por los efectos que te conté antes sobre los neurotransmisores, especialmente sobre GABA. De hecho, la inhibición de la melatonina es una de las razones por las que la calidad del sueño se daña tanto cuando consumimos alcohol. Podríamos tomar melatonina para compensar esto, pero solamente una vez que se acerca el horario de acostarnos y que no cambiamos demasiado nuestro ciclo circadiano. Si son las 5 de la mañana, mejor no lo tomes. Realmente existen reemplazos del alcohol que podemos utilizar, encima tienen beneficios. Podemos hacer muchas cosas que amorticen el daño que tiene en nuestro organismo el consumo de alcohol y además tenemos evidencia de que el consumo moderado o el consumo en pequeñas cantidades realmente de alcohol de manera diaria aparentaría reducir el riesgo cardiovascular y estar asociado con longevidad. Con lo cual aquí no se trata de no consumir nunca, sino se trata de entender cómo manejar este riesgo y cómo obtener la mejor cantidad de beneficios sin las contras. Aplica estos consejos para poder utilizar el alcohol en tu vida cotidiana sin pagar un precio caro y a su vez mejorando tu calidad de vida.